Buenísimo, ahí está. Hola María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, como te he platicado antes, pues yo algunos días de la semana lo que hago es leer cuentos, ¿no? Leo cuentos para la gente, leo cuentos para quien me quiera escuchar, para quien quiera, pues, poner atención. Y en esta ocasión, hoy quiero leer muchos cuentos para todas aquellas personas como tú que son menores, que son pequeñines, o bien para personas que también les gusta la literatura infantil o juvenil. Déjame ver si la... Ah, mira, sí está bien la cámara. Entonces vamos a leer este cuento. Mira, está completamente nuevo. Vamos a abrirlo y te lo voy a mandar para que tú también lo puedas leer. Pero, ¿qué crees? Vamos a esperar un poquito más de tiempo porque este cuento, si bien es para niños, a lo mejor no es como para niños tan pequeños. Como puedes ver ahí, mira, ahí tiene dibujos, pero también tiene muchas letras. Entonces estos libros son más cómodos cuando ya sabemos leer un poquito mejor. A lo mejor eso lo puedes hacer a los 8 años, 9 años, 10 años, no lo sé, dependiendo de cómo vayas avanzando, ¿vale? Entonces, mientras hacemos eso, va a estar un poquito largo, ¿eh? Así que necesito que me tengas bastante paciencia. Mientras te voy a ir leyendo qué es lo que dice este cuento, porque yo tampoco sé qué es, está nuevo. Lo compré para ti y apenas voy a descubrir, ¿ok? Puedes ver el video, un pedacito nada más, puedes quitarlo si te aburre, puedes decir, es más, no quiero ver absolutamente nada del video porque no tengo ganas, ¿no? O lo puedes ver completo, interesarte en la historia, eso es muy importante cuando leemos libros, que no necesariamente nos tienen que gustar, no necesariamente los tenemos que acabar, pueden ser aburridos, pueden ser odiosos, ¿no? Hay todo eso. Entonces, parte de la literatura infantil tiene esa magia. Déjame en lo que arranca, se me hace que voy a apagar un ventilador porque escucho demasiado ruido, ¿eh? Ahí está. Listo. Sí, es que luego escucho demasiado ruido y siento como que, híjole, como que no funciona. Y voy a ver si pongo un poquito de música, perdón, de música de fondo, a ver si eso ayuda tantito a que sea un poquito más ameno, ¿no? No estoy muy seguro. Listo, bueno, vamos a empezar. Literatura infantil juvenil. Esta es del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? De la edición A la orilla del viento y es el número 229. La marca indeleble por Alicia Molina. Entonces vamos a ver qué nos dice la autora. Los primeros en darse cuenta de que Inés no estaba fueron los pájaros. Los últimos que la vieron recordarían que iba entre las garras de un dragón. Todo fue llanto y desesperación hasta que su hermano Esteban y su primo Rulo decidieron emprender un viaje para rescatarla. También los acompañó Lee, un sagaz colibrí. Juntos idearon varios planes para traer de vuelta al castillo a la princesa. Pero pronto se dieron cuenta de que la única manera en que podrían vencer al descomunal dragón era formulando las preguntas precisas. Y aquí viene un poquito sobre la autora. Alicia Molina es una de las escritoras pioneras de la literatura infantil en México y desde hace muchos años se dedica a promover la inclusión social de los niños con discapacidad. En el fondo, es decir, en este editorial, también ha publicado las obras El agujero negro, No me lo vas a creer, El surcidor de tiempo, La noche de los trasgos y El cristal con que se mira. Entonces vamos a empezar este cuento, es cortito, primera vez que lo leo, no tengo idea de la entonación que les necesito dar y todo este rollo, pero bueno, ya sabemos que nos va a estar contando la historia de Inés y ya sabemos que por ahí aparece un dragón, entonces yo creo que va a estar muy interesante. ¿Por qué se llama la marca indeleble? Todavía no sabemos. Y dice así,
Los primeros en darse cuenta de que Inés no estaba, fueron los pájaros. Daban vueltas, piando y regamando alrededor de la banca del bosque donde cada tarde la princesita se sentaba a tirarles trigo, arroz y alpiste mientras les contaba sus aventuras de ese día. Luego fue el perro que comenzó a husmear con insistencia sus huellas que se perdían en la mitad del jardín. Benjamín, el gato, también notó su ausencia, y después su hermano Esteban y su primo Rulo, y la nana y las dos abuelas. O sea, mucha gente empezó a notar todo eso. Bueno, gente y animales. Empezaron a notar que Inés no estaba. Unos a otros se tranquilizaban diciendo, ya verás que llega para la merienda. Debe andar jugando con los patos cerca del lago. O quizás se entretuvo preguntándole algo a los leñadores. Ya saben que es muy curiosa. Todo quiere saber la pequeña Inés. Y de pronto se oyeron voces. Eran los guardias que protegían el portón y daban de comer a los cocodrilos que vivían en el foso. Hoy aparecieron muchos animales, ¿eh? Muchos, muchos animales. Pájaros, perros, gatos, cocodrilos. Habían visto volar al temible dragón llevando entre sus garras a la pequeña Inés. Pero ninguno de ellos alcanzó a ver el gesto de la princesa al observar el valle a vuelo de pájaro. ¿Qué significa observar el valle a vuelo de pájaro? Que cuando estamos arriba de algo y nosotros miramos justo hacia abajo, es lo que estamos viendo justo en ese punto, ¿no? No de frente, no hacia los lados, sino de arriba para abajo, porque el dragón iba volando y pues porque Inés iba por allá arriba. Cuando las dos abuelas empezaron a llorar, mientras corrían como locas por el castillo, todos se convencieron de que el secuestro era cierto y empezaron a temblar y a temer por la princesa. Entonces fue el llanto y la desesperación, y dijeron, ¿qué les vamos a explicar a sus padres cuando regresen de su encomienda? ¿Por qué se la llevó si apenas es una niñita? ¿No se supone que el dragón solo roba a las doncellas para que cuiden de él y las regresa 7 años después? La verdad es que pues nadie tenía respuestas, solo más y más preguntas. Esteban era un paje demasiado joven que apenas había aprendido a montar a caballo y conocía muy elementalmente los deberes y comportamientos propios de un caballero. En cambio, su primo Rulo, 3 años mayor, ya recibía entrenamiento militar para convertirse en escudero. Esteban y Rulo decidieron subir a la torre más alta del castillo para intentar divisar a la temible fiera que había raptado a Inés. Solo distinguieron un punto verde que se movía en la lejanía y que de cuando en cuando lanzaba destellos de fuego. En ese momento empezaron a idear sus primeros planes. Lo fundamental era averiguar todo acerca de los dragones y de cómo matarlos. Después, pues emprenderían el camino. No podían esperar a que regresaran sus padres y todos los caballeros del reino, quienes habían partido 3 meses antes a una misión de paz. Pero primero pedirían que les prepararan sus alforjas con comida para 5 días. O sea, iba a ser una misión bastante. Déjame acomodar esto otra vez. Listo. Cuando les informaron sus planes a las abuelas, ellas tenían otra urgencia. Lo inmediato, dijeron a dos voces, o sea, al mismo tiempo, será tranquilizar a Inés, hacerle saber de alguna manera que pues no la dejaremos sola. Sí, terció Rulo, hay que decirle que vamos a rescatarla y que mataremos al dragón, completó Esteban. Una de las abuelas propuso enviarle un recado con una paloma mensajera y la otra sugirió que la paloma sea escoltada por un halcón, pues volará hasta terrenos muy pero muy peligrosos. Y tras pensarlo mejor, juzgaron más peligroso para la paloma volar acompañada del halcón. Tal vez porque el halcón se la podía comer, no sé.
Como Inés aún no sabía leer, Esteban, el paje y Rulo, el escudero, le dibujaron en un papel enorme, todas las cosas que a ella le gustaban y lo llenaron de colores. Mira, es lo que hablábamos al principio, tal vez Inés es tan pequeña que aún no sabe leer las palabras completas. Estaban seguros de que aquel dibujo le diría a la princesa cuánto la querían y que a ella le quedaría claro que no la abandonarían en las garras del dragón. A pesar de ser una fiera descomunal, el dragón lucía hermoso surcando el firmamento con sus tonos verdes y dorados, brillando contra los rayos del sol. Leyeron y leyeron hasta llegar a la parte de cómo darle muerte a la fabulosa fiera, o sea, al dragón. En este capítulo se explicaba claramente que solo había tres formas de hacerlo. La primera, que un animal más fuerte y más grande que él lo tome desprevenido y le cierre las fauces con fuerza. Eso lo hará enfurecer y cuando suelte el fogonazo de su ira, pues se quemará por dentro. Dos, o la segunda forma, que alguien más sagaz que él lo confunda y haga que use su veneno contra sí mismo. Y tres, que el contrincante localice el lugar preciso donde se encuentra su corazón y lo atraviese con un golpe certero. Esto es sumamente difícil porque el corazón de cada dragón porque en el corazón de cada dragón se oculta en un rincón diferente de su gran vientre. Oye, eso es muy interesante. A nosotros las personas no nos pasa eso. El corazón siempre está en el mismo lugar, pero con los dragones no. Yo no sabía eso. Los dos primeros empezaron a acariciar cada una de las posibilidades, es decir, a pensar en esas ideas, dándole vuelta y pues descartando una tras otra. Como no llegaban a la solución, decidieron partir y seguir pensando en el camino. Las abuelas llenaron sus alforjas, o sea, sus mochilas, con delicias para 5 días y agregaron tarta de queso, qué rico, el platillo favorito de la princesita, para que fuera lo primero que comiera después de que la rescatara. Cuando llevaban 2 leguas de camino, Esteban y Rulo se dieron cuenta de que tenían compañía. Un pequeño colibrí revoloteaba sobre sus cabezas, moviendo las frágiles alas 70 veces por segundo. Hay que acordarnos que el colibrí es este animal muy pequeñito que pesa muy poco y que tiene que mover sus alas muy rápido, este pájaro, que tiene que mover sus alas muy, muy rápido para poder volar. A ratos se posaba brevemente sobre el pelo mullido de Esteban, pero el paje, la verdad, pues es que ni lo sentía, porque pesaba apenas 4 gramos. En la realidad pesan un poquito más, porque 4 gramos es muy poco. Tampoco percibían fácilmente su vuelo, pues para ver volar un colibrí habría que tener vista de águila, o sea, una vista muy aguda. Son tan ágiles que pueden mover sus alas en todas direcciones, volar hacia arriba, hacia abajo, de lado y hasta en reversa. Lo descubrieron hasta que a unos pasos de ellos se detuvo a librar el néctar de un prado de flores rojas. O sea, se detuvo a succionar el néctar a comer de una flor, bueno, de unas flores rojas. Y cuando el pájaro estuvo seguro de que le ponían atención, ¿qué crees? Empezó a hablar. Oye, no conozco colibríes que hablen, qué interesante. Pese a que, ahí dice, pese a que los colibríes no se comunican como los seres humanos, sino a través de unos curiosos gorjeos largos y cortos, algunas veces, pocas pero importantes, quien los oye se abre al sentido de esos aparentes ruidos y de pronto se entera de su significado, como si entrara de cabeza en un mundo mágico. Así les pasó a Esteban y a Rulo, quienes escucharon su voz con mucha, pero mucha claridad. El colibrí les empezó a contar cuánto y por qué amaba a la princesa Inés. Ella había ayudado al jardinero a plantar a lo largo del sendero flores rojas, naranjas y rosas, todas ellas llenas de néctar.
para darles la bienvenida cada primavera a los 5 colibríes del reino, colibrís del reino. Se había ocupado siempre yendo y viniendo con una pesada regadera de que hubiera agua en los bebederos. Se había interesado por cada habitante del jardín y pues por eso todos la querían. Él, ese pájaro mínimo, es decir, muy chiquitito, había sido nombrado por los animales del castillo y sus alrededores como su representante para tan importante viaje, gracias a que entre todos era el más sagaz, es decir, el más ágil, el más audaz. Rulo y Esteban se quedaron mirando asombradísimos, tanto que los dos a un tiempo exclamaron, o sea, al mismo tiempo dijeron, ¿oíste lo que yo oí? Pues resultó que el colibrí se llamaba Lee. Lee el colibrí, un colibrí que se llama Lee. Ese nombre, tan ágil como él, lo eligió Inés y así le gustaba que lo llamaran. Resultó también que era un colibrí bastante parlanchín. Él había escuchado de otras aves historias sobre dragones y pues se las quería compartir. Fue así que supieron de la leyenda de los talismanes que los ayudaría otra vez. Fue así que supieron de la leyenda de los talismanes que los ayudaría a encontrar la guarida de la fabulosa bestia. Uy, qué miedo la bestia. O sea, este dragón. Un segundito, ahí está. Les dijo que si hacían en piedra la figura de un dragón enroscado como anillo y la sumergían por 10 minutos en el lago mayor, donde el reptil de aire se bañaba, ésta atraparía parte de su energía. También les explicó que si se colgaban este amuleto al cuello, les traería el calor de las fauces del colosal dragón cuando éste estuviera cerca de ellos. En ese momento, les advirtió, deberían quitárselo, pues, si se acercan demasiado, el dije mágico podría quemarles la piel. Esteban y Rulo no sabían si creerle al diminuto y sagaz colibrí, pero decidieron que no tenían, pues, nada que perder. Por el camino, recogieron barro y se sentaron a hacer cada uno su figura de dragón. Después de completarla, la dejaron secar toda la noche mientras dormían. Al día siguiente, Esteban desayunó fruta y pan, Rulo, pan y fruta, y Lee pues un poquito de néctar de flores rojas. Con la panza llena y el corazón esperanzado, reanudaron el viaje. A media jornada encontraron el lago mayor y ahí sumergieron sus talismanes, tal como les dijo el colibrí, y se los colgaron en el cuello. No había pasado una hora cuando los dos primos empezaron a sentir calor en el pecho, justo donde reposaban los amuletos de piedra. Levantaron la vista y descubrieron que en lo alto, por encima de sus cabezas, volaba el monstruo. Rulo se subió al árbol más prominente y desde allí, como un vigía, pudo espiar exactamente en qué cueva del monte más elevado entraba el descomunal dragón. Acababa justamente de descubrir dónde vivía, de descubrir su guarida. Esteban ensilló los caballos y los preparó para el viaje. Mientras lo hacía, se le ocurrió una gran idea para vencer al enemigo, es decir, al dragón. La compartió con su primo y juntos fueron urdiéndola en el camino, es decir, pensándola mientras caminaban. Al atardecer, en el último pueblo que atravesaron antes de subir al monte, consiguieron lo necesario para llevar a cabo su plan. Dos maderos fuertes, dos escaleras muy altas y tomaron prestados una carpa de circo, pinturas y una enorme caja. Cuando llegaron a la caverna que Rulo había identificado desde la copa del árbol y confiados en que el talismán nos alertaría de la llegada del dragón de aire, pusieron manos a la obra. Fijaron los maderos para unir por los costados a los dos caballos. Sobre ellos colocaron las dos escaleras formando un ángulo y allá se treparon. Cubrieron este esqueleto con una carpa y la coronaron con la caja en la que habían dibujado
con anaranjados, rojos y verdes, una cara monstruosa capaz de asustar hasta el más valiente. Lee los ayudó llamando a 11 cuervos que graznarían al mismo tiempo para darle a aquel armazón una voz de trueno que aterraría a cualquiera. Tenían que aliarse con la noche para que en la penumbra, apenas iluminada por la luna, el dragón pues pensara que estaba enfrentando a un monstruo. Se pusieron de acuerdo sobre cómo lazarían a la bestia entre los dos y absolutamente toda la tarde, se ejercitaron para que ninguna fuerza consiguiera romper los nudos con los que amarrarían sus fauces. Ocupados en esa faena y sin más tiempo que perder, enviaron a Lee a investigar cómo estaba Inés en el interior de la tenebrosa caverna. La princesita había recibido el mensaje dibujado por Esteban y Rulo y lo había colocado en un nicho de la cueva. La verdad es que estaba tranquila y pues jugaba contenta con las piedras preciosas que el dragón tenía almacenadas en un arcón, algo así como una repisa, como un closet. Pero en cuanto vio venir a su pequeño amigo, se sintió de verdad feliz. El colibrí la puso al tanto de los planes del rescate y pues la verdad es que la princesa sonrió pensando que no era necesario amarrar al dragón para que guardara su fuego, bastaba con darle de comer mazapanes. Qué raro. Yo no sabía que los dragones comían mazapanes. Afuera, los valerosos primos se preparaban para la lucha. En cuanto se metió el sol y la luna, perdón, en cuanto se metió el sol y la luna despuntó en el horizonte, el dragón regresó a su guarida. Rulo y Esteban sentían en el calor del pecho la proximidad del mítico animal. Y cuando lo tuvieron enfrente, pues la piel les ardía. Un cruce de miradas fue la señal para que con un mismo gesto se arrancaran los talismanes y los sacaran y los lanzaran con fuerza. Los talismanes, imagínate que es como un collar y como un dije, algo muy parecido. Al mismo tiempo explotó el poderoso graznido de los cuervos. Imagínate 11 cuervos gritando al mismo tiempo. Cuando sintió en su cara las dos piedras que quemaban como lava de volcán, el monstruo soltó un gemido que hizo temblar la tierra y se abalanzó sobre ellos. Con gran habilidad, los jovencitos lazaron, sus fauces con la cuerda y le dieron 10 vueltas alrededor de la cabeza del monstruo. Todo parecía que estaba saliendo tal y como Esteban lo había imaginado. A medida que el dragón se enojaba más y más, seguía enrojeciendo al tragarse su propio fuego. Sin embargo, cuando pens- Sin embargo, cuando pensaban que habían logrado su empeño, el calor que emanaba de aquellas fauces hizo arder las cuerdas que las ataban y el dragón ¡pum!, quedó liberado de golpe. Con un solo coletazo destruyó el enorme animal que habían montado con palos sobre los caballos. Pablo y Esteban apenas se salvaron gracias a su habilidad para atrapar los árboles. Agazapados en la copa de un gran pino, los primos vieron a la fiera, al monstruo, perseguir a los caballos que por suerte supieron escapar por un túnel donde el enorme cuerpo del dragón no pudo entrar. Imagínate nada más. El monstruo, que en el aire era tan pero tan ágil, en tierra se movía con cierta torpeza. Confundido, tardó en darse cuenta de que su larga cola sí podía penetrar en el túnel, y cuando logró introducirla por aquel hueco de la montaña, los corceles, los caballos, pues ya estaban bastante bien resguardados, es decir, ya estaban bastante bien protegidos. El dragón no salió ileso de esa aventura. Una saliente dentro del túnel le dejó un largo arañazo en su afilada cola. Lo vieron lamerse la herida durante un buen rato y fue entonces cuando Rulo tuvo una gran idea.
Ya sabía cómo confundir a la bestia y hacerlo usar su veneno contra sí mismo. Le contó con detalle su plan a Esteban y decidieron regresar al pueblo muy temprano a la mañana siguiente. Cuando despuntó el día, le mandaron un mensaje a Inés con su amigo Colibrí. No debía temer por su vida. Esa misma tarde vencerían a su secuestrador y volverían al castillo, cuidando no hacer ruido para evitar despertar al dragón que dormía en la entrada de la cueva donde la princesa estaba encerrada. Los primos atravesaron el túnel, encontraron sus caballos y partieron rumbo al pueblo. Lee, el colibrí, voló junto a su amiga y le dijo en secreto todo lo que sabía. ¿Quién sabe qué? Amaban los primos para que el dragón se distrajera con su propia cola. Pensaban que así lograrían vencer al monstruo y liberarla. A media mañana, el dragón voló hacia el bosque y regresó poco después, con un canasto entre las fauces, o sea, en la boca. Inés comió con gusto los frutos del bosque que el dragón, como cada mañana, trajo para ella y esperó con paciencia el regreso de los dos primos. En realidad, pensó la princesita, si lo que quieren es que Dragón persiga su cola, pues bastaría con que le pusieran un cascabel, y yo tengo tres. No hacía falta que fueran hasta el pueblo. Entonces la pequeña princesita Inés se quedó como que muy pensativa. El viaje con el dragón había sido divertido, pero la verdad es que extrañaba a su hermano y a su primo. No había platicado con ellos desde hacía ya 2 largos días y sí, le gustaría mucho volver a casa, ver a las abuelas y a la nana y también a los guardias y al gato Benjamín y al perro y a los patos y a los aldeanos y abrazar a cada uno y después dormir en la comodidad de su cama. Para distraerla y hacer más corta la espera, el colibrí Lee le platicó su propia y muy larga travesía. Él, como todos los colibríes, había nacido muy lejos, en América, y fue atrapado con 4 de sus hermanos por un siervo del rey. Sí, un criado del mismísimo padre de Inés. Ese hombre quería ganar el favor del monarca. Sabía muy bien que el rey amaba a los pájaros y que se sentiría muy complacido de tener ejemplares tan pero tan extraños en su reino. Así que fueron robados y llevados, cada uno en una jaula y dentro de un oscuro barril, en la bodega panzona de un barco de vela que tardó 3 meses y 3 días en atravesar el océano Atlántico para llegar a ese lugar espléndido, sí, pero pues muy diferente y distante al que era el suyo, su casa, su hogar, su verdadero hogar. Lo único que lo consolaba de su pérdida era la amistad de Inés. La princesita sintió que ella, además de la amistad de Lee, contaba con el cariño valiente de su hermano y de su primo. Cuando caía la tarde, regresaron casi al mismo tiempo los primos y el gran monstruo. Resguardados en el túnel, los muchachos vieron llegar al dragón. Debía de haber atrapado un enorme lagarto, pues regresó con bastante sed. Bebió grandes sorbos agua del lago y después subió a su guarida y se echó a dormir, tapando la entrada de la cueva con su voluminosa panza. Los primos seguían sin poder abrazar a Inés, pero confiaban en que esa tarde por fin la liberarían. Esperaron impacientes mientras el sueño del monstruo cuajaba y se hacía profundo. Se dieron cuenta de que estaba a punto cuando su respiración se hizo acompasada y rítmica. 3 ronquidos y un silbido. 3 ronquidos y un silbido. 3 ronquidos y un silbido. Y entonces ellos consideraron que esa era la señal para actuar. Rulo y Esteban pusieron manos a la obra. Sacaron pinturas y pinceles y empezaron a trabajar diligentes pero con gran sutileza para no despertar al dragón. Tardaron 1 hora en convertir la verde cola del monstruo
en un enorme cocodrilo con ojos saltones y 40 blancos y filosos dientes a lo largo de su larguísima, a lo largo de su larguísima mandíbula. Se dieron cuenta de que todo iba saliendo bien cuando oyeron la asombrada voz de Inés. Y dijo, mira Lee, hay un cocodrilo en la entrada. Míralo ahí, está echado junto a un dragón. Y con mucho sigilo, Julio y Esteban recogieron unos guijarros y se resguardaron de nuevo en la copa del pino. Desde allí empezaron a lanzar las piedras que alertaron al monstruo. El dragón despertó colérico, muy enojado. ¿Quién se atrevía a interrumpir su sueño? Lo primero que vio frente a sus ojos fue un cocodrilo insolente que se levantaba frente a él con ojos saltones y con dientes amenazantes. Lo atrapó con las patas delanteras y quiso someterlo, pero el animal se debatía con gran fuerza buscando zafarse y lo obligó a caer de costado. Esto enfureció aún más a la fiera, que empezó a perseguirlo dando vueltas y vueltas tras él, hasta marearse y hasta que se le nubló la vista. Cayó aplastándolo por completo con su enorme cuerpo y ¡pum! Lo inmovilizó. Esteban y Rulo veían con emoción cómo su plan se iba haciendo realidad, paso a paso y exactamente como lo habían imaginado. El monstruo atacó al cocodrilo embistiéndolo como un toro con sus cuernos laterales y se dispuso a clavar su cuerno venenoso. En ese momento, un movimiento de la torpe cola atrapada en el disfraz de cocodrilo hizo desviar apenas 2 centímetros la cabeza del dragón, que terminó enterrando su cuerno en la tierra. Interesante. Allí se derramó el viscoso veneno. Viscoso es como que está líquido, pero un poco como lento, como pegajoso. Desde su escondite, Rulo y Esteban vieron morir enseguida a todas las plantas de unos 50 metros a la redonda, pero el dragón y su cola seguían intactos. El monstruo animal se incorporó ciego de furia y dispuesto a lanzarse sobre sus enemigos. En ese momento trastabilló, perdió el equilibrio y rodando, cayó por la barranca hasta el fondo del lago. Fue así como el gran cocodrilo y las esperanzas de los primos de volver a casa esa noche, pues se diluyeron en el agua. Pero ni Rulo ni Esteban se daban por vencidos. Si no habían logrado que se ahogara con su propio fuego, ni de que lo penetrara el veneno de su cuerno, pues tenían que hallar su corazón y darle muerte, que era la opción número 3. Encontraron unas semillas muy pero muy grandes y huecas con las que solían jugar rebotando el sonido del eco en los grandes salones del castillo. Ahora podían servir para amplificar el sonido de sus latidos. Lo probaron en uno y en otro. Esteban oyó el corazón de Rulo y Rulo el de Esteban. El problema, pues es que para escucharlo tenían que presionar muy fuerte sobre el pecho del otro, lo que seguramente conseguiría despertar al dragón. Ya estaban desanimados cuando apareció volando la solución. Se acercó Lee y con toda naturalidad les dijo, no hay problema, yo puedo hallar su corazón. Y le preguntaron, ¿te atreverás a caminar sobre la panza del dragón? Y Lee les contestó, no, eso es imposible. Mis patas solo sirven para pararme, no sirven para caminar. Volaré al ras de su vientre con el oído atento. Donde escuche sus latidos, me posaré y voy a marcar una cruz. Los primos hicieron que el colibrí volara primero sobre el pecho de Rulo y después sobre la panza de Esteban. La verdad es que ninguno de los dos sintió los aleteos ni el momento en que sus 4 gramos se posaron sobre ellos. Juzgaron entonces que, la verdad, pues era una excelente idea. Lee se dispuso a buscar a la rosa floribunda, cuyo néctar deja una marca indeleble y la cual solo crece más allá del bosque.
en los jardines encantados del ogro feliz. Y antes de marcharse, Lee el colibrí les dijo: lo difícil será que ustedes sean capaces de clavarle la espada en el sitio exacto, con gran fuerza y en el primer y único intento, pues el dragón la verdad es que no les va a dar dos oportunidades. Rulo y Esteban empezaron a entrenar con un costal lleno de tierra sobre el que habían marcado una cruz. Habían decidido que quien fuera más preciso al clavar la espada en el punto marcado sería el matador del dragón. Y hoy ya casi va a acabar, creo. Sí. Al principio, quien lo lograba con perfección era Rulo, pero Esteban entrenó con disciplina y constancia y para el mediodía ya había alcanzado en destreza a su primo el escudero. Y entonces intentaron medirse, o sea, se pusieron a prueba. El que fuera capaz de clavar la espada hasta la empuñadura le daría muerte al dragón. Pero la verdad es que ninguno lo logró, así que decidieron unir sus fuerzas, sincronizar sus movimientos y hacerlo juntos. Al atardecer ya lo conseguían en 9 de cada 10 intentos, o sea, iban mejorando bastante rápido. Esta vez no esperarían a que cayera la noche, tenían que intentarlo con la suave luz del atardecer para ver con claridad la marca que había dejado el colibrí. Uy, está pegada la hoja. Ahí está. Cuando el dragón regresó de su vuelo vespertino, se echó a dormir la siesta en la entrada de la cueva, como acostumbraba, obstruyendo de nuevo con su gran panza el paso de cualquiera que quisiera hablar con la pequeña cautiva. Cualquiera, menos Lee, que al ser tan pequeño, pues la verdad es que cabía en todas partes. Al regresar de su expedición, el colibrí se coló en la cueva y le explicó a la princesa que había ido a buscar el néctar de la rosa floribunda para marcar con precisión el lugar del oculto corazón del monstruo. Inés sonrió pensando que encontrar su corazón era mucho más fácil. Bastaba con mirarlo profundamente a los ojos. Cuando la tarde empezó a Cuando la tarde empezó a pardear y los ronquidos del dragón se fueron acompasando, el trío formado por el escudero, el paje y el colibrí terminaron sus preparativos y se pusieron o estaban listos ya para justiciar a la fiera, es decir, al gran dragón. Con gran valor se acercaron. Iban sin armadura, sin yelmo ni zapatos. No querían que ningún ruido lo alertara. Lee inició el vuelo sobre el gran vientre del dragón. Volaba cada vez más bajo hasta hacerlo a menos de 1 centímetro de la piel del monstruo, muy, muy cerquita. El silencio era tan denso que lo cubría todo como una capa gris. De pronto, vieron cómo el colibrí se posaba encima del dragón y descansaba y cuidado, con levedad y cuidado. Ah, sí, otra vez. De pronto vieron cómo el colibrí se posaba encima del dragón y descansaba con levedad y cuidado su cabecita sobre un rincón, justo del lado izquierdo y en la parte baja de su vientre. 5 segundos estuvo inmóvil y después, ¡pum!, levantó el vuelo, llenó su largo pico de néctar de rosa floribunda y regresó a marcar una cruz en el lugar preciso donde se ocultaba su corazón. Los primos se voltearon a ver uno al otro, cruzaron sus miradas. Era el momento de darle fin. Ahora sí, todo saldría conforme a sus planes. Corrieron juntos al final del camino, a cuatro manos levantaron la espalda y tomaron vuelo para clavarla sobre aquella marca. Lee la verdad es que no quería ver. Lo que acababa de hacer lo horrorizaba por completo. Cerró los ojos con fuerza y voló a refugiarse con la princesa Inés. En el preciso instante en que Rulo y Esteban se preparaban para hundir el filo de la espalda, un profundo y fuerte "no" salió del fondo de la caverna y los detuvo en el aire. ¡Ah! El grito despertó al dragón.
que al levantarse de golpe estuvo a punto de aplastar con sus enormes patas a los dos primos. El paje y el escudero consiguieron escabullirse entre las patas del dragón y sin pensarlo, corrieron sin rumbo y fueron a dar precisamente al fondo de la cueva. Ahora ya no era nada más la princesita Inés, sino eran Inés y sus dos primos los que estaban prisioneros al fondo de la cueva. Y le dijeron, ¿por qué gritaste, Inés? Estábamos a punto de vencerlo. Y se lo dijeron reclamándole incluso. Y la princesa respondió, es que no queríamos que lo mataran. Y los primos los primos le dijeron a Inés, pero si a eso venimos, a vencer al dragón, para liberarte. Bueno, el primo y el hermano, pues. Y les aclaró, matarlo no es lo mismo que vencerlo. Y Rulo preguntó, el primo, ¿cómo que no es lo mismo? Y Lee, con paciencia, les explicó, claro que no. Si lo matan, se perderá para siempre la oportunidad de que él se venza a sí mismo y cambie. Mientras discutían en el fondo de la caverna acerca de las profundas diferencias entre vencer y matar y, 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 y sobre un asunto aún más peliagudo, el vencedor es quien vence al otro o el que se vence a sí mismo. Bueno, mientras se preguntaban todo eso, afuera en la claridad de la tarde, algo verdaderamente extraño estaba sucediendo. El dragón encontró la marca del néctar de Floribunda sobre su corazón y, sorprendido, se metió al lago para borrarla de la misma forma que desvaneció al cocodrilo. Después de que por accidente cayera al lago y descubriera que aquel enemigo era un simple dibujo en su cola. Pero esta vez no fue posible. Y entonces, pues el dragón se asustó. Aquel dragón que había logrado vencer a enemigos tan temibles como él y que resultado de esas feroces luchas se había hecho de varias cicatrices que lucía orgulloso, acababa de descubrir lo que significaba llevar consigo aquella marca indeleble. Con el corazón marcado, pues ¿qué crees? Cualquiera podría matarlo. Y por primera vez se sintió muy vulnerable, muy expuesto. Ya no sería nunca más un dragón invencible, ya a lo mejor nadie le temería. Era simplemente un mortal como cualquier otro. Esa noche, la verdad es que nadie durmió, ni adentro ni afuera de la cueva. La madrugada ya clareaba y los primos seguían discutiendo con el colibrí y con Inés. Un dragón es un dragón, sentenció Rulo. No puede cambiar porque dejaría de serlo, explicó Esteban. Pero a ver, Inés pensó, pero un dragón malo puede convertirse en un dragón bueno. Y aunque es feroz, pues la verdad es que no es tan, pero tan malo. No me apretó entre sus garras, me trajo de comer todos los días fruta fresca y hasta me dejó jugar con su colección de piedras de colores. Y además, muy importante, él no me raptó como ustedes creen. Nadie se esperaba eso, así que esa afirmación dejó absolutamente todo en suspenso. Por primera vez en su vida, los primos se sentaron para oír hablar a Inés. Les contó que desde que partieron sus padres no sabía qué hacer cuando se ocultaba el sol, que era el momento en que ellos la llamaban, solo a ella, para contarle increíbles historias. Sus atardeceres se volvieron tristes y en su soledad espiaba la aparición de las estrellas. Pero, un día apareció sobre el cielo un resplandor que cada tarde fue acercándose más hasta que lo pudo ver y era el dragón. A partir de ese día, Inés lo llamaba con la mano todas las tardes y, como alguien le había dicho que era muy goloso, le ponía sobre el bebedero para los pájaros un gran plato de mazapanes. 3 tardes comió mazapanes ella sola, pero ¿qué crees? Que a la cuarta el dragón bajó y de un lengüetazo limpió el plato. Y desde entonces, pues ellos tenían una cita cada tarde, Inés la princesita y el dragón.
Tan curiosa como era, y con la seguridad que le daba su nuevo amigo, un día Inés se trepó en su cuello y al siguiente él la tomó entre sus garras y la llevó a dar una vuelta alrededor del lago. Y así, jugando, un día la llevó a vivir con él a su cueva. Inés la verdad es que no se sentía su prisionera y pensaba que, si se lo pedía, pues la dejaría ir. Estaba segura de que aquel monstruo, como todos lo llamaban, podría transformarse en realidad en un monstruo bueno. Y Lee les explicó lo que resulta casi imposible, Lee el colibrí, lo que resulta casi imposible es que él mismo decida cambiar. Necesitará mucha ayuda, pero pues porque él no está acostumbrado a reflexionar. Requiere que alguien más le haga las preguntas correctas. Y los primos quisieron saber, a ver, ¿qué preguntas? Pues esas, las que todos nos hacemos cuando pensamos. Ya les he dicho que él no sabe cómo hacerlo, así que necesitará interlocutores muy valientes que se atrevan a acercarse a él, a hacerse escuchar y a formularle las tres cuestiones que tiene que resolver para transformarse desde el interior. Lo primero entonces era salir de la cueva y enfrentarse con el monstruo mirándolo a los ojos. Observaron que el dragón estaba distraído, se rascaba el vientre, justo en el lugar del corazón, tratando inútilmente de hacer desaparecer la marca. Esteban y Rulo aprovecharon el momento y corrieron a tiempo para trepar el pino. Los primos treparon muy alto, hasta llegar a la altura de sus ojos. Se tomaron de la mano y cada uno se concentró en uno de los ojos del dragón. Lee les había explicado, una mirada firme tiene poderes hipnóticos. Cuando consigan que el dragón les muestre el pozo profundo que hay en sus ojos, hagan la primera pregunta. Y el pequeño colibrí les susurró al oído. Es decir, le dio el truco de la primera pregunta. Y dijo, la primera pregunta debería de ser, ¿quién eres? El dragón no contestó de golpe. Rumió durante mucho rato mientras los primos mantenían la mirada fija en lo más profundo de sus ojos. Para saber quiénes somos, cada uno debe preguntarse por sus raíces y por su historia. El monstruo pensó en sus orígenes, en todo el mundo fantástico del que formaba parte, en las narraciones gloriosas que habían ayudado a construir su fama, en el dragón temible que fue y en el ser desconocido en el que se estaba convirtiendo. Y el dragón dijo, pues soy el que he sido, pero desde hoy soy un poco menos. Y se quedaron pensando los primos. Entonces, la segunda pregunta llegó por el mismo camino que la anterior, o sea, Lee el colibrí le dijo qué preguntar. Pero ahora fue Esteban el que le preguntó y le dice, ¿a qué le temes, dragón? Para encontrar a qué le temes, debes ser muy honesto y reconocer dónde y por qué tiembla tu alma. El monstruo pensó en lo que sería volar sobre las aldeas y los pueblos. Imagínate, con el corazón al descubierto, bueno, con el corazón marcado de rojo, expuesto a la ira de prácticamente cualquier villano. Y contestó, la verdad es que temo a vivir expuesto. Y lo dijo con honda tristeza, pues aún no había descubierto que allí donde estaba su fragilidad, en realidad, encontraría su mayor fuerza. La tercera pregunta, y la más importante, la hizo Inés desde la rama más baja del pino. Y le preguntó, dragón, ¿quién te quiere? La mirada interrogante del dragón le exigió aclarar. Bueno, te lo voy a, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Quién puede ser tu aliado, tu amigo, tu salvación? El dragón la verdad es que no tenía respuestas para esas preguntas. Nunca necesitó de los otros. No requirió de alianzas ni aprendió a contar con nadie. En ese momento se reconoció terriblemente solo y se dejó caer sobre la tierra
como un barco que naufraga. Pasó largo rato en un profundo silencio hasta que sintió un peso leve y un movimiento suave que le dio calor a su corazón. Era una caricia de la princesa Inés en el lugar exacto de la marca indeleble. Así supo el dragón que sí tenía aliados. El paje y el escudero, es decir, el hermano y el primo de Inés, prometieron que nadie sabría por ellos el significado de la marca indeleble y tuvieron entonces una idea genial. Le pidieron a Lee que consiguiera más néctar de la rosa floribunda y luego los tres niños y el colibrí se pasaron el resto de la tarde dibujando crucecitas rojas a lo ancho y a lo largo del enorme vientre de la fiera. Eran tantas, pero tantas, que ni el mismísimo Lee podía decir ahora cuál fue la primera que hizo. Es decir, la primera donde indicaba el lugar exacto del dragón. Este pacto de silencio le devolvió a la fiera, al dragón, un poco de la seguridad perdida, y al admitir que un corazón expuesto lo hacía vulnerable, pero el sentirse querido lo hacía muy fuerte, pues ¿qué crees? Logró vencerse a sí mismo. Y lo hizo tan pero tan convencido que los tres niños y el colibrí vieron de inmediato su transformación en el fondo de sus ojos. Y entonces le pidieron que los llevara de regreso al castillo. Ay, y ya estamos por acabar. 3 parrafitos y acabamos. Volvieron todos vencedores, todos más fuertes, sobre ese animal portentoso que decidió usar la fuerza ganada para aprender a vivir con el corazón al descubierto. Los habitantes del castillo y los aldeanos que se juntaron al verlos llegar fueron testigos de cómo el enorme dragón humilló su cabeza, bajándola hasta el piso para que descendieran Rulo, Esteban e Inés con Lee el colibrí en el hombro. Y al incorporarse, se encontró con las miradas de sus amigos y notó en ellas un respeto nuevo, desconocido, pero era un respeto sin miedo. La aldea entera, ¿qué crees? Pues los vitoreaba, les celebraba, lo festejaban. Y en el castillo los recibieron llenos de alegría los guardias, los pájaros, el perro, el gato Benjamín, los patos, los leñadores, la nana y las dos abuelas. En la cocina, alrededor de la chimenea, calientitos por el fuego y por la alegría de haber vuelto triunfantes, contaron su travesía con detalle mientras cenaban y mientras reían. Y para terminar este cuento, dice lo siguiente. Celebraron también la noticia de que en 2 días más regresarían el rey, la reina y todos los caballeros del reino. Ya habían enviado una avanzada a informarles que cumplida su encomienda, es decir, su misión, retornaban satisfechos, perdón. Se llevarían una gran sorpresa al comprobar que aquel descomunal dragón se había vencido a sí mismo y ahora surcaba los cielos con un vuelo más poderoso. Inés fue la primera en notar que era un vuelo ligero, libre del peso enorme de hacerse temer por los otros. También advirtió que los fogonazos que ahora lanzaba desde el cielo no los ofrecía llenos de furia, sino como fuegos artificiales, como esos que vemos en las celebraciones. Cuando todos fueron a descansar, una de las abuelas se quedó en la cocina preparando el gran pastel para la celebración y la otra se encerró en la torre más alta justamente para escribir esta historia, antes de que se le olvidara cómo sucedieron los hechos. Y con ese párrafo acaba este cuento, esta historia de la marca indeleble. Ahora ya sabemos por qué se llama la marca indeleble. Y creo que refleja mucho de la labor que Alicia Molina hace con respecto a la promoción lectora y la inclusión de los niños con discapacidad. Me parece que refleja ahí el mensaje, ¿no? Bastante bien. Bueno, y también estuvo ilustrada, que no se vio ahorita en la narración, por Carlos Vélez,
pero ni siquiera me acuerdo cuánto cuesta esto, como 60, 70 pesos, algo muy accesible. Está ahí en la colección de A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Listo, pues gracias. Nos vemos después para seguir hablando y leyendo.